estudiantes de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y entraremos a analizar una sentencia muy controvertida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Castillo Petrucci contra Perú, un caso muy polémico por el que se trataba justamente de un grupo terrorista al cual estos miembros fueron, digamos, procesados por la Corte Interamericana, y lógicamente la conmoción que causó fue que el pueblo peruano estaba en contra de esto. Entonces, un poco entrando a analizar la sentencia, Karina, ¿qué nos puedes decir al respecto? O sea, entrando a analizar qué pasó en el caso. Bueno, antes de analizar el caso, voy a dar un pequeño resumen de cuál es el procedimiento que se dio ante la comisión. Entonces, el 28 de enero de 1994, la señora Verónica Reina presentó una denuncia ante la Comisión Americana de Derechos Humanos. El 22 de septiembre del mismo año, un segundo grupo de denunciantes aportó nuevos antecedentes con esta denuncia y la convención solicitó algún poder para que puedan representar a estas personas denunciantes. El Estado presentó un oficio al Consejo de Justicia Militar argumentando que se siguió una causa en contra de los señores Castillo Petrucci, Pinchera Sáenz y Mellardo Saavedra ante el juzgador militar de la Fuerza Aérea del Perú por el delito de traición a la patria, habiéndoseles impuesto pena privativa de libertad de cadena perpetua al haber quedado acreditada su responsabilidad en la comisión del indicado ilícito penal. Además, manifestaban que eran competentes y que su ley penal es aplicable independientemente de la nacionalidad del autor del delito y de su domicilio. Expresaron también que se observaron las normas del debido proceso. La instancia plural, 3 instancias, la tutela jurisdiccional, motivación de las resoluciones, inaplicabilidad por analogía de la ley penal y se informa de la causa de detención, así como se provee asistencia legal al detenido. Los peticionarios solicitaron que se tenga como ampliada la denuncia a favor de Alejandro Astorga Valdés, ya que por un recurso de nulidad interpuesto en la última instancia, este fue condenado a cadena perpetua. El Estado presentó oficios respecto del estado de salud y de la situación de 4 presuntas víctimas y estableció que la señora María Concepción Pinchera tenía problemas de salud y hostigamiento por parte de las internas. Los peticionarios solicitaron medidas cautelares a favor de las supuestas víctimas para trasladarse a un centro de reclusión mejor, lo cual fue negado por el Estado. Asimismo, la comisión puso a disposición una solución amistosa entre las partes, lo cual también fue negado por el Estado, por lo que la comisión aprobó el informe 1797 y señaló que el Estado de Perú, al haber condenado a Jaime Francisco Sebastián Castillo Petrucci, María Concepción Pinchera Sáenz, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdés, violó los artículos 8, párrafo 1 y 20 y 25 en conexión con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el delito a la traición que regula el ordenamiento jurídico del Perú viola los principios del derecho internacional universalmente aceptados de legalidad, debido proceso, garantías judiciales, derecho a la defensa y derecho a ser oídos por otros tribunales imparciales e independientes, por lo que recomendó al Estado de Perú que declare la nulidad de los procedimientos seguidos en el fuero privativo militar por traición en contra de la suspensión a víctimas y que se disponga que se lleve a cabo un nuevo juicio ante el fuero común, observando el debido proceso, y que en 2 meses presente un informe sobre el cumplimiento de esas recomendaciones. El Estado presentó un informe donde rebatió las conclusiones de la comisión y afirmó la legitimidad de sus actuaciones. El 27 de junio de 1997, la comisión tomó la decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que entramos a debatir lo que se consideró al respecto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claramente estamos tratando un caso en el cual aparentemente se le ha violado el debido proceso a estas personas. Porque entiendo yo, no sé que ustedes que de lo que han podido leer Karina como introducción, estas personas, no entraremos en detalle quiénes son, pero estas personas han tenido un tratamiento judicial diferente al que normalmente debería ser sometida cualquier particular, en este caso cualquier peruano. Es lo que entiendo yo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Primeramente, gracias, doctor Hernández, por permitirnos estar en
su oficina. Efectivamente, el Estado peruano, en el tiempo que se detuvo a estas personas que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con su reclamación por la violación de derechos humanos y de debido proceso en las causas que se le han seguido, el Estado peruano se encontraba en un estado de excepción ante la evidente alteración del orden público por afirmaciones que se conocen en este documento que analizamos, en esta sentencia, y por lo que se llegó a conocer a través de las noticias internacionales. Vivía en un estado de conmoción ante el eminente ataque de los terroristas, de grupo de personas que atentaban contra la seguridad del Estado, de la ciudadanía, y la violencia era insostenible. Dado aquello, el Estado peruano declara un estado de excepción. En este estado de excepción se le da facultades al gobierno para que emita decretos, leyes, que son los que luego utilizan o en los cuales se sustenta el Tribunal Militar Penal para poder aplicar esas normativas establecidas en esos decretos. Me parece que es el 25.561 y el 25.459 y el 25.475, en los cuales se sustentan estos jueces militares para poder sancionar e imponer las penas a estos señores que han acudido a la Comisión Interamericana. La causa llega a la comisión, como lo dijo la compañera, la doctora Karina, se le da el trámite pertinente, visto que el Estado peruano no acata las recomendaciones de la comisión no le queda otra alternativa que someter este caso a la Corte Interamericana de la OEA, donde se emite la sentencia que nos ocupa. ¿Algo quería decir, compañera Karina? Sí, que es interesante la conmoción, el grado que se dio en el Estado de Perú, ¿no? Porque hay que recalcar que esto inició a partir del año 1980. Entonces, luego vamos a tener una explicación de cuál fue la magnitud que estos grupos terroristas, por llamarlos así, tuvieron en el Estado de Perú. Pero lo esencial aquí fue cómo se atentó contra los derechos de estas personas, cómo aplicaron la justicia, no la justicia ordinaria, sino la justicia militar ante estos grupos que se decía en ese entonces que habían atentado en contra de la patria. Sí, así es, de la paz, de la patria, porque es considerado como un delito de traición a la patria. Un delito de traición a la patria, en la Constitución peruana. Y compañeros, ¿algo más? Sí. Bueno, es tan evidente pues la violación o el atropello a los derechos humanos cometidos por el Estado de Perú, que como analizamos en la sentencia, ¿no, verdad? Se ha determinado, se ha llegado a la conclusión, así también como lo resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atropellos sin ningún tipo de reparo, en el sentido de que se violentó el debido proceso, más allá de que las personas o los procesados hayan sido no terroristas, no fueron juzgados ante los jueces competentes, y así también se les privó el derecho a las visitas, el derecho a la defensa, el derecho al principio al de inocencia, también nunca lo tuvieron. Y entonces, como lo indiqué, atropellos en todo tipo de sentido, compañeros. Esta sentencia por eso llegó afortunadamente o coincidentemente tuvimos una cátedra con el que presidió en ese entonces, el ponente de la Corte, el ponente de la Corte, sí, desde la causa que emitió la sentencia, el doctor Hernán Salgado Pesantes, y él manifestó que la defensa de Perú se basaba en que no podían ser juzgados
no podían ser juzgados dos veces, o sea, alegaban el principio no bis in idem, ¿no verdad? Situación que se la ha rechazado la Corte la rechazó totalmente. Y ahora también la sanción pecuniaria o la reparación integral a favor de los procesados, sin duda también es una situación que a mi criterio me parece muy justa, toda vez que simplemente se resuelve, ¿no verdad? La indemnización es por los gastos o las costas procesales que fueron producidas durante la sustanciación de este proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Hay que recalcar algo también que es muy importante. ¿Cuándo se dio la detención de, Sí. ¿Cuándo y de cómo? estas personas? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Exactamente. Porque al señor Castillo Petrucci lo detienen el 15 de octubre de 1993, mientras que las otras tres personas fueron detenidas un día antes. ¿Y qué sucede? Los detienen arbitrariamente y sin una orden de detención judicial, Claro, nada y que... lo importante, y justamente acotar a lo que estás mencionando, es que en ese momento en el Perú había o existía un decreto de estado de excepción, en el cual se había solicitado que ciertos derechos, me parece que eran los derechos de libre asociación, el derecho de movilidad, o sea, ciertos derechos estaban restringidos o limitados, ¿no? Entonces, dentro de ese estado de excepción se procede a la detención con ellos. Y ojo, que un derecho que también estaba limitado y que lo menciona la sentencia es que no se podía poner frente a un juez a la persona que estaban capturando. Claramente lo dice la sentencia. Entonces, en ese momento son capturadas estas personas, y cuando son capturadas son sometidas no ante un tribunal de un fuero común como es el que nosotros conocemos, sino ante un tribunal algo, militar. que no podías someterla ante un juez. No podía someterla ante un juez. Esto O sea, decían los decretos. esto decía aquí, la sentencia lo menciona, que era un derecho que le habían suspendido digamos, al estado de excepción, o sea, lo habían limitado, cuando claramente el artículo 27 de la Convención de Derechos Humanos explica en su parte final que no se puede, además de algunos derechos como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, entre otros, el último derecho que menciona es justamente que uno no puede, no se le pueden limitar, para resumirlo o simplificarlo, no se le pueden limitar las garantías del debido proceso. Y fue justamente lo que limitó Perú en este estado de excepción, que es en el momento en el que captura a estas personas. Y las someten ¿ante quién? Ante un tribunal militar que es ajeno totalmente ante un tribunal que son de fuero común para todos los peruanos. Claro, aparte de eso, no es tan solo que no les dieron este derecho de poder estar en una justicia ordinaria, por llamarlo así ya directamente, sino que no se les dio el derecho a la defensa. O sea, ellos los capturan, los detienen un 15 y un 14 de octubre del 93. Y luego esto se los llevan arbitrariamente, los aíslan hasta que básicamente quisieron y los sometieron a una declaración sin tener un abogado que los respalde y que los defienda. Ellos tuvieron una declaración y bueno, y en base a eso se lo juzgó. En base a eso básicamente, porque la resolución de primera instancia fue sin el abogado que ellos tenían, el abogado que ellos tenían derecho. Y luego de esto dice, bueno, vamos a darle a ellos la oportunidad de que tengan un abogado. Y esto es importantísimo porque violó el debido proceso, también el derecho a la debida defensa en todos los aspectos posibles. Y fueron sometidos a estos jueces sin rostro. Y es tan importante porque en segunda instancia, al momento de que les dan la oportunidad de contar con el patrocinio de un abogado, no le dan el tiempo suficiente al abogado defensor para que pueda preparar la defensa. Le dieron una hora a cada procesado, a cada abogado, con un proceso de 1000 folios, creo que era. Exactamente. Ya, a cada abogado de cada proceso le dieron una hora. O sea, es un atropello bien. Y ojo, que la hora fue justamente antes de que pasen a la audiencia. O sea, no fue una hora, o sea, en ese momento tuvieron que leer y preparar su alegato. Exactamente, te iba a decir eso. En una hora, o sea, prepara, revisa y haz tu alegato allí para que lo presentes ante el juez. O sea, es una arbitrariedad increíble. Sin considerar que este famoso, antes de que entregues Arturo, este famoso, como dice aquí,
jueces sin rostro. Como bien dice Bernardo, tuvimos la oportunidad de tener digamos una especie de entrevista con el doctor Hernán Salgado. Nos explicó que en Perú estos tribunales que no tenían rostro eran justamente personas que se encapuchaban al momento de dar la audiencia. Es decir, no se sabía si realmente estaban parados ante un juez o estaban parados ante una persona, que incluso no se sabía ni quién suscribía la sentencia. O sea, es decir, ni siquiera tenían esa garantía de que una persona que está versada en derecho estaba dictaminándoles un fallo, ¿no? Entonces, una vulneración total de derechos y de las garantías del debido proceso. Ojo, yo no es que estoy... Independientemente de los exacto, ataques yo no es que estoy defendiendo posturas anteriores o conductas anteriores a lo que estamos hablando. Me refiero con esto a lo que haya hecho el señor Castillo Petrucci y compañía. No estoy defendiendo eso. Por eso lo dije, considerando que hayan o no hayan sido terroristas. Pero Arturo, eso es lo que nos mencionaba en la entrevista el doctor Hernán Salgado Pesantes, el cual era el presidente de la Corte Interamericana, que llevó este caso. Él nos alegaba que fuera de toda la conmoción social que obviamente causaba este proceso, dado que es un proceso de terrorismo, un caso que causó una conmoción totalmente en el Perú, lo que ventilaba la Corte Interamericana era la violación al debido proceso, en los que no tuvieron jueces competentes, en los que se les había violentado todas las garantías y no tenían garantías jurisdiccionales, dado que estaban sometidos a una justicia militar. Entonces no están en estos decretos, están coartando los derechos, sus derechos, a todas esas garantías jurisdiccionales, las cuales el debido proceso los atañe. Entonces esa crítica hay que separar la conmoción social y la función de lo que verdaderamente realizó la Corte Interamericana. El doctor Salgado nos hacía una amplia diferenciación de que ellos tuvieron críticas tanto en la sociedad como en la prensa peruana y prensa internacional, en la cual los criticaban a ellos de que iban a anular las penas e iban a darlos en libertad a dichos terroristas. Pero él lo que nos aclaraba es que la gente, la sociedad, dado la magnitud de dichos actos terroristas, no podía manifestarse respecto a aquello, dado que ellos solamente estaban garantizando el debido proceso de estas personas que, así fueran criminales, tienen derechos humanos, y lo que le compete a la Corte Interamericana es eso, garantizar los derechos humanos. Velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos. Qué bueno que tengamos muy en claro el tema de que por mucho que esté un país o una región de ese país haciendo uso de ese derecho extraordinario del estado de excepción, que tengamos claro nosotros como colegas de que no es posible en dicho estado de excepción que se vulneren los derechos humanos, los derechos de las personas. Eso es importantísimo que lo tengamos claro, independientemente de la condición social, de la condición delictiva, de las características delincuenciales de las personas que acuden ante la Corte, ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tengamos claro aquello, que no es posible tolerar y aplaudir, peor, aceptar nosotros como hombres de derecho la violación integral de los derechos humanos. Eso es importantísimo que lo tengamos muy claro. Es así que el Estado del Perú, en clara violación de los derechos al debido proceso y a la dignidad humana, puesto que estas personas estuvieron detenidas, como bien lo decían ustedes, compañeros, de manera arbitraria, por mucho que hayan estado terroristas o traidores de la patria, podría habérseles mantenido incomunicados a partir de su detención o de su aprehensión, o como se le denomine, por parte de estos señores militares del Estado peruano. Tal es así
que ni siquiera se le formula cargos de manera inmediata, sino que se le hace formulación de cargos, diríamos en términos procesales, prácticamente a los 10 días en uno de los casos, y se los lleva ante un tribunal, ante un juez que está totalmente vendado. Como bien lo indicaban ustedes, ni siquiera es permitido que el abogado de la defensa técnica de estas personas hayan podido tomar contactos con ellos. Y en uno de los casos, que leía la sentencia, en uno de los casos pudo el abogado hablar luego de haberse emitido ya un dictamen con su cliente y con la asistencia o presencia de los señores militares. Es decir, que escuchaban todo lo que el cliente le podía decir a su defensor. En otros casos, de los señores que han acudido a la Comisión Interamericana, ni siquiera sabían de los cargos que se les iba a formular. Como indicamos ya, no estamos defendiendo aquí la tipicidad del delito, no estamos aquí nosotros analizando si eran inocentes o eran culpables. Lo que estamos analizando, y creo que compartimos todo, es si hubo o no hubo violación de derechos. Y como hemos podido observar en esta sentencia, se culmina indicando que sí hubo por parte del Estado peruano violaciones a los derechos humanos, a tal punto que los mismos abogados fueron parte de este proceso ante la Corte Interamericana y dieron sus testimonios, donde coincidentemente indican que no pudieron tomar contacto con sus defendidos. Y estos defendidos, de paso, no han sido nombrados, designados por los familiares y peor por el imputado. Han sido puestos seguramente de oficio por parte de los señores que administraban justicia militar a ciudadanos civiles, que por mucho que sean extranjeros, tienen, mientras estén en la patria, en determinada patria, tienen derechos contemplados no solo en las leyes internas de cada país, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la protección a estos ciudadanos, por muy chilenos que hayan sido, era integral igual que cualquier otro ciudadano del país. Entonces, concluyo yo en mi intervención indicando que sí hubo la violación de derechos, que en ningún momento se ha estado discutiendo, más allá de que la comisión lo solicita a través de las coordinaciones con los señores denunciantes, de que se declare la libertad de las personas. Eso no podía haber hecho la comisión y acertadamente no lo hizo. Lo que la Corte Interamericana recomienda y resuelve es que nuevamente se inicie un proceso donde se garantice, valga la redundancia, el debido proceso. Es decir, que el imputado, el sindicado, el agresor, el terrorista, pueda hacer uso de su abogado que él a bien considere, de los recursos constitucionales y legales que las leyes peruanas le permitan, que no exista la incomunicación entre su abogado y sus familiares. Entonces, eso es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto, y a mí, en lo personal, me queda debiendo la Corte, porque también se debió de condenar a una indemnización de daños y perjuicios, por cuanto estas personas no solamente tuvieron perjuicios en el aspecto de costas, sino que debió la Corte también ordenar un pago que resarza daños ocasionados a estas personas y a los familiares, por ende de lo que han padecido durante todo este tiempo. Sí, y bueno, es muy importante lo que usted dice, querido doctor, pero hay algo que yo quiero acotar ahí, ¿no? Usted habló también de las intervenciones que tuvieron los abogados de estas presuntas víctimas, como se llamaban en el proceso. Ellos sí manifestaron dentro de sus alegaciones
todas las violaciones que tuvieron, no tan solo en contra de ellos como abogados de estas presuntas víctimas, no, porque ellos también dijeron en algún momento, nosotros fuimos discriminados, se nos violentaron también derechos como patrocinadores, ¿no? A pesar de que fue la misma justicia militar que los puso como esos representantes de estas víctimas. Hay una intervención allí de uno de los representantes de Chile. Él se acerca ahí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de fijarse de esto, pero para mí fue importante, porque él quiere ir a hacer un análisis de cuál es la situación de estas personas. ¿En qué condiciones se encuentran? Tenían presos. Entonces va y dice, bueno, déjenme ver, yo quiero analizar cuál es el caso, no tan solo de ellos, sino de los procesados que están en este estado de Perú, ¿no? Que son obviamente de Chile. Entonces le dice la justicia militar, no, un momento, ustedes no pueden. Pero él tiene la oportunidad de hablar con el representante de esta... el director del centro de la cárcel. Sí, el director creo que fue, del centro de la cárcel. Y él le dice las condiciones que se encuentra. Y unas condiciones pésimas que sí vulnera la integridad de la persona en todo el sentido. O sea, los señores estaban... En un cuarto, creo que 3x3 sí, o de 2x2. Era un cuarto muy pequeño que ni siquiera tenía El ventilación. primer año no permanecen totalmente incomunicados. Nada, tenían un año sin comunicación. El primer año es una... Fue un año año sin sin comunicación, comunicación sí. total. Y después de ese año... Siga así. Después de ese año, tuvieron creo que media hora para poder comunicarse con A la su- semana. Exactamente, A la semana. Y así igual tuvieron sus restricciones, ¿no? Él se entera de todas estas cosas que estaban pasando, de estas particularidades, porque puede conversar con el director y se lo lleva ante la corte para que haga sus alegaciones. Entonces le dice que tenían, además de esto, o sea, además de que estaban en un cuarto muy pequeño donde no tenían ventilación, donde no tenían luz, al día tenían media hora salir a un patio para común. salir a un patio. Común. O sea, media hora que no tan solo, o sea, creo que la corte no hizo un análisis más profundo a esto, pero De es una violación condiciones a su salud, Claro. a la Además de- integridad como persona, a su Imagínate situación tú, psicológica. su dignidad. 24 como ser horas, humano. imagínate 24 horas encerrado, voy a decirlo así, en una bodega, Exacto. sin luz. O sea, es para volverse loco. Y que encima de eso, si llegabas a portarte mal o ser de pronto grosero como uno de los guardias, castigado y no salías ni siquiera a esa media hora de Y ese es algo, del castigo no, que y es recibimos. algo que igual nosotros tampoco no podemos ni siquiera entrar en mucho análisis, porque recordemos que estas personas que fueron las que hicieron las detenciones nunca fueron llevados como testigos, porque la ley lo prohibía en esa Exactamente. época. Entonces, una justicia militar que los condena sin rostro, no pudieron tener el acceso a la justicia por cuanto no hubo quien pueda testificar a su favor, o por lo menos poder decir qué fue lo que pasó porque no hubieron testigos. Hubo una discriminación a su integridad como persona. O sea, yo creo que sí hubo más, tal vez por parte de la convención, que era la que tenían que solicitar, ¿no? Y irse más allá para solicitar lo que usted menciona, doctor, que es una indemnización hacia ellos como personas. Porque aquí la Corte, bueno, bajo mi análisis, lo que directamente hace es decir, un momentito, ustedes no pueden violar lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a analizar directamente todas las agresiones, todos los actos, todas las irregularidades que se dieron en el estado de Perú, si hubo asesinatos, si hubo secuestros, porque aquí algo menciona, ¿no? La convención dice, un ratito, pero perdón, no la convención, el estado de Perú menciona, hubo un atentado en contra de la embajada de Japón, o sea, hubo secuestros, hubo asesinatos, hubo un terrorismo en sí. Entonces, la Corte Interamericana no directamente va a juzgar esto, sino que juzga todos los derechos que se violaron a raíz de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Una de las cosas fundamentales de la Convención Americana es que el daño se debe reparar. Y por muy delincuente que sea la persona, por muy terrorista, en el caso de que se encuentre que el Estado es responsable, debe de haberla. Y eso yo no quise entrar en polémica con el doctor Salgado, pero ellos se comieron ahí esa partecita. Porque la comisión sí lo solicita. La comisión expresamente
que además se declara el Estado peruano debe reparar plenamente a las supuestas víctimas por el daño grave, material y moral. Porque por muy terrorista que sea, hubo un daño grave y moral a estas personas, a los familiares. Entonces, en esa partecita la Corte Interamericana para mí falló. Pero bueno, lo importante es que se ordenó que se haga un proceso debidamente y estas personas, como ya tenemos conocimiento, están cumpliendo una pena luego de un debido proceso, que eso es lo que se tiene y por lo cual debemos nosotros como hombres de derecho siempre luchar, que haya un debido proceso en todas las instancias y en todas las etapas y en todos los procesos. Entonces, en este caso, creo que el Estado peruano debe haber tomado los correctivos y en el caso concreto cumplió con la sentencia, porque los señores tenemos conocimiento y ya el doctor Hernández al final nos hará conocer de qué penas están cumpliendo y qué sanciones recibieron estas personas en un marco del debido proceso. Acotando lo que dijo nuestra compañera Karina, se violó claramente el debido proceso y esto lo establece la Corte Interamericana en el artículo 9. Se debió el debido proceso y más que todo el principio de legalidad al decir ellos que no había tipicidad por los cuales imputarle a estos sujetos. Se tiene que acotar también de que los mecanismos por los cuales se dio los juzgamientos fueron hechos mediante un estado de excepción, por lo cual se dieron estos decretos. Y en estos decretos, además de coartarles todas las garantías jurisdiccionales, se establecían que no importaba de que ellos no hayan sido peruanos para imputarlos en un crimen de traición a la patria, ¿no? Entonces se está violentando el principio de legalidad, dado de que debe haber una tipicidad expresa para poderlo imputar a cualquier sujeto en un delito. Por lo cual se pronunció respecto a ello la Corte. Y bueno, también de acuerdo con lo que tú manifiestas, Arturo, y yo tengo que ratificarme o debo de insistir en los atropellos cometidos a los derechos humanos por el Estado de Perú, ¿no, verdad? Uno de los derechos que más se violentó en este caso fue el de las garantías judiciales y del debido proceso, consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues hay algo que yo sí quiero expresar, porque realmente me causa sorpresa, y es lo que decretó o lo que dispuso el decreto ley número 25.475, el cual estableció en su artículo 15, inciso 1, que como ya lo habíamos venido diciendo aquí, compañeros, los militares que intervenían en el conocimiento de los delitos de terrorismo mantenían en secreto su identidad. Consecuentemente, las resoluciones de sentencias no llevaban ni firma ni rúbrica. Esta parte, la verdad, es, por donde quiera vérsela, es abusiva, arbitraria, inconstitucional, ya que entre las garantías del debido proceso siempre se debe de velar, ¿no, verdad?, porque el procesado sea juzgado por un versado en el derecho, por un juez que conozca el derecho. Eso por un lado, y también por el otro lado lo que comentaban hace un momento, o lo que decía el doctor Salgado en la pregunta que le hicimos respecto sobre su análisis o comentario de esta sentencia. Él nos indicaba de que fue criticado por la ciudadanía peruana, ya que decían que los ciudadanos peruanos temían de que la Corte iba a tomar atribuciones o su resolución iba a ir más allá de las atribuciones que le competen, que es la de simplemente velar porque se cumplan los derechos humanos o porque todo Estado sea cumplidor de los derechos humanos. Entonces, es interesante la resolución
o la parte resolutiva de la sentencia, que declara la invalidez por ser incompetente ante la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del proceso, o sea, declara inválido el proceso llevado en contra de los actores de esta demanda, ¿verdad? Y ordena al Estado peruano que se garantice un nuevo juicio con plena observancia al debido proceso legal. O sea, la Corte no iba a ir más allá de lo que en sí o en su efecto le compete, que es el de velar por la plena protección o la plena vigencia de los derechos humanos. La Corte no iba a intervenir en el ámbito penal o en el ámbito legal del Estado peruano. Bueno, y en todo caso, compañeros, para culminar, porque realmente esta sentencia es muy rica en análisis, yo sí quisiera que Juan Carlos, o de pronto Karina, o Olger, comenten sobre algo, o hacer algún señalamiento respecto, no del juicio, sino más bien de los antecedentes de este caso. No sé qué opinen. Claro, es importante tener en cuenta que el caso que se trata aquí es de Castillo Petrucci y otros 4 chilenos más, que evidentemente se les violó el debido proceso. Pero hay que tener claro algo: estas personas, ¿ya?, tuvieron antecedentes de terrorismo, actos de terrorismo, formaron parte del grupo terrorista, por decirlo así, Tupac Amaru, o MRTA, ¿sí?, un grupo que causó la zozobra y causó mucha hostilidad en el territorio peruano, ¿no? Entonces, cuando estas personas son detenidas dentro de un estado de excepción. El Estado peruano suspendió o limitó unos derechos, entre los cuales el más importante fue la detención y puesta ante la orden de un juez, cuando claramente el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no se pueden violar entre algunos derechos, ¿no? O sea, no se puede limitar, y el más importante y que cierra ese artículo es el de no se pueden violentar las garantías del debido proceso. Puede ser lo que sea el grupo MRTA, y Castillo Petrucci pudo haber sido dirigente o digamos uno de los cabezas de dicho grupo delictivo o terrorista, pero no por eso quiere decir que esas personas no tienen derecho al debido proceso, a una defensa legal como tal, ¿no? Recordemos, y recapitulando el caso, ¿no?, fueron detenidos dentro de un estado de excepción, que fueron suspendidos o limitados ciertos derechos, ¿ya? Y además de eso, con una serie de irregularidades, porque los abogados no tuvieron derecho a revisar los expedientes, los abogados no tuvieron tiempo para preparar la defensa, los jueces que juzgaban no podían, no se dejaban ver el rostro, es decir, estaban encapuchados, y además de eso era una corte militar que, dicho sea de paso, no tenía no tenían estos procesados la posibilidad de interponer un recurso de alguna garantía jurisdiccional frente a este tribunal. Es decir, no había posibilidad por ningún lado, de ninguna forma, de poder ellos defenderse de alguna manera, ¿no? Todo lo tenían debidamente limitado, y más que limitado, lo tenían prácticamente anulado. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte no juzga los delitos, o no se mete en la parte penal, o no se mete a prejuzgar, o volver a juzgar lo que ya la Corte Penal, la Corte Militar en el Perú resolvió. No, la Corte Interamericana lo que resuelve realmente es los atentados a los derechos humanos de estas personas, que, como bien dijo Karina, incluso después de lo que pasó con el debido proceso, cuando se va a ver las condiciones en las que tenían detenidas estas personas, eran completamente precarias, eran completamente ya, o sea, si nos ponemos eso a transcribir actualmente a nuestro Código Integral Penal, prácticamente eran verdaderas torturas, lo cual eso es totalmente violatorio y atentatorio contra los derechos que están contemplados en la Convención. Por lo tanto, no tiene nada que ver lo que haya cometido Castillo Petrucci, no tiene nada que ver los antecedentes penales, incluso no tiene nada que ver lo que haya juzgado la Corte Penal Militar, ¿ya? Lo que sí hace lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se anula todo lo actuado, ¿ya?, y se le dé un debido proceso. Y en efecto pasó. La Corte no resuelve sobre la libertad de las personas, resuelve sobre el proceso.
y estas personas volvieron a ser juzgadas, tanto es así que a Castillo Petrucci le dieron 23 años de prisión, y en el primer proceso, en el proceso militar, por decirlo así, les dieron cadena perpetua, o sea, les dieron 23 años, a otros les dieron 16 años, 18 años, según, no, a Castillo Petrucci fue el que le dieron la pena más alta, 23 años, y una indemnización de $10.000, ¿sí? Que como bien dijo el doctor Rodríguez, queda debiendo porque evidentemente hay un daño que se ha generado, ¿no? Imagínense cualquiera de nosotros que tenga que pasar por las circunstancias que pasaron estas personas. Vuelvo y repito, no estoy queriendo justificar de esta manera lo que hayan hecho ellos. No, lo que hayan hecho ellos estuvo mal, pero eso es punto y aparte y es materia de otro juicio, o materia de otra, en otro caso, lo que sea. Acá se está juzgando lo que le han hecho a ellos. Y ellos como personas, todas las personas tenemos derechos y tenemos que ser sometidos en igualdad de derechos ante el mismo fuero común. Y entonces, lógicamente, ya Castillo Petrucci, me parece que salió el año pasado, en el año 2017, salió en octubre del 2017, salió de prisión, y lógicamente ya se trasladó al Perú, a Chile, vive en Chile, pero tuvo su proceso de acuerdo al correcto procedimiento, y eso fue lo que juzgó propiamente la Corte Interamericana. No se fijó en lo que haya pasado o suscitado, a pesar de todo lo que pasó en Perú. El grupo Tupac Amaru fue un grupo que incluso llegó a secuestrar embajadores. Hay el famoso secuestro de la embajada en Japón, pero nada de eso tiene que ver, eso es materia de otro proceso. Aquí se discutió justamente la forma en cómo se los procesaron y lógicamente pues la vulneración de sus derechos, porque de esa manera pues no se debe juzgar absolutamente a nadie. Creo que hemos concluido, no sé si alguien tiene algo que acotar, agregar, no sé. Yo considero que lo único referente que sí debemos acotar son dos puntitos nomás. Uno, que dejar en claro que la Corte Interamericana aquí básicamente le dio la razón a la Convención. Le dijo, bueno, se violaron casi todos los derechos que la Convención